Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, esta semana que pasó hemos tenido unas investigaciones a nivel regional sobre corrupción muy graves y que llenan de vergüenza a la sociedad. Ojalá no ocurra como con el 8000, que fueron tantos años de sufrimiento y de atraso para el país. Los colombianos merecemos la verdad. Ojalá que víctimas y victimarios cuenten y colaboren con la justicia lo más que se pueda y que la justicia en el menor tiempo posible defina toda esta situación tan difícil con tantas consecuencias en lo económico, en lo político y en lo social. Como nos comprometimos en el programa pasado, pues continuamos hablando de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y con los mismos invitados, porque pues ya demostraron lo que saben, y además qué importante tener un representante de la Fiscalía, el doctor Mejor, a ver si aprendemos a mencionar ese apellido tan importante, la doctora Catalina, que nos contó que trabaja en el Ministerio de Justicia, especialista en Derecho Transicional, y el doctor Orlando Gallo, que viene de la Academia de la Universidad Sergio Arboleda. Y quedamos la vez pasada que tenían diferentes opiniones los tres sobre el tema de competencia. Empecemos por preguntarle al representante de la Fiscalía, pero yo creo que es mejor a título personal para que no comprometa a nadie, doctor Mejor. Maher, muy Maher. Bueno, qué bueno que le pudiéramos decir mejor. ¿Cuáles son los puntos principales donde la Fiscalía propone que se aclare el tema de las negociaciones en temas de competencia? Bueno, O sea, ¿quién debe juzgar a los delincuentes que tuvieron que ver con el conflicto en los últimos 52 años o a los guerrilleros que están sometidos o disidentes, ¿no? Bueno, hay un tema muy importante y es que, como lo mencionábamos en la anterior oportunidad, lo que se quiere es que se identifique con total claridad y certeza cuándo opera la jurisdicción ordinaria y cuándo opera la jurisdicción especial de paz. Y nosotros tenemos... La ordinaria es la corriente sin proceso de paz y la jurisdicción especial fue lo que se negoció para todos los colombianos que estén sujetos a esa competencia. Así es. Entonces, hay unos parámetros claros que provienen del acuerdo y que han buscado ser regulados. El primero es el marco de competencia que define el acuerdo de la Jurisdicción Especial de Paz, que concreta y expresamente señala que la actividad de esa Jurisdicción Especial de Paz va hasta la entrada en vigor del acuerdo. Nosotros ya tenemos una claridad frente a ello y es el 1 de diciembre del año 2016. Esa es la fecha de entrada en vigor y hasta allí las conductas que se hayan cometido, que estén estrechamente vinculadas o que estén relacionadas con el conflicto armado, deben ser conocidas por la JEP. La pregunta y la primera inquietud es las conductas posteriores a ese 1 de diciembre, pues como el propio acuerdo lo señala, tienen que ser parte del conocimiento de la justicia o la jurisdicción ordinaria. Entiéndase. Menos el porte de armas, porque todavía no están obligados a entregar armas, ¿no? Entonces viene ahí el primer interrogante. Hay unos delitos que el acuerdo ha denominado estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas. Lo primero que se ha pedido es claridad frente a cuáles son esos delitos. Hoy en día no sabemos cuáles son los delitos estrechamente vinculados y uno puede asumir lo que tú mencionas, es lo obvio. Si yo estoy en un proceso de dejación de armas, pues tengo que portar las armas, los uniformes, los equipos, y en esa medida es necesario para ese proceso y ese tránsito de dejación que esos delitos se continúen cometiendo. El problema es que no hay un criterio claro sobre qué es un delito estrechamente vinculado al proceso de dejación de armas. ¿Cuál fue la diferencia de ustedes dos en materia de competencia la vez pasada? Que yo creo que es muy importante ver y que también el doctor Gallo nos diga ahora bien cómo es el tema. Ese primer punto creo que es bien importante, pues por supuesto los combatientes guerrilleros en el marco de su camino que hemos visto pues todos estos días a las zonas veredales, pues ya firmamos el acuerdo, ya estamos, digamos, se acabó la guerra, se acabó el conflicto armado interno
y ellos con sus fusiles y sus pertrechos de guerra, sus aparatos de comunicaciones, caminando a las zonas veredales. Entonces sería muy loco que ese cargar el fusil en estos días fuera a ser calificado pues como un delito. Pero ese no fue el caso que analizamos. Pero estamos hablando de lo estrechamente vinculado, o sea, solo... Estamos de acuerdo con eso. Pero perdóneme un minutico, ¿no? el caso la vez pasada es un guerrillero que se somete y que está ahora en las zonas o llegando a las zonas veredales. Un guerrillero que no se somete y que llega a las zonas veredales dentro de 3 meses. Sí. ¿De quién es ese caso último que menciono fue el de la discusión? Ese que no se somete ahora, que delinque o no delinque después del 1 de diciembre. ¿Quién lo juzga? ¿La justicia ordinaria o la JEP? No, yo creo que está clarísimo y en el texto de la reforma constitucional es clarísimo que si un guerrillero hoy está dedicado a extorsionar, a cometer narcotráfico, cualquier otros delitos, esos delitos son de competencia de la justicia común y corriente. La ordinaria. Esos Pero delitos. usted dijo que si no había delinquido, así fuera disidente, si no había delinquido en esos 3 meses, si en su opinión lo juzgaba la JEP. Claro, digamos, yo me he imaginado el caso, un guerrillero que estaba en el proceso, digamos, de dejación de armas. Por una cuestión personal resuelve, digamos, retirarse, pongámosle un par de semanas de la zona veredal, pero no se pone a narcotraficar, a contrabandear gasolina, a extorsionar, sino se va a hacer un asunto personal y luego vuelve sin haberse levantado en armas contra el Estado otra vez, por supuesto. Yo creo que a esa persona habría que darle la oportunidad. No así, obviamente, los del Frente Primero, que claramente dijeron nos vamos a organizar como un grupo, digamos, de delincuencia. Esas personas están incumpliendo todos los acuerdos. Son 2 escenarios distintos. Yo pienso que nosotros estamos dentro de el desarrollo de uno de los puntos importantes del acuerdo general inicial, que es el punto del fin del conflicto, en el subpunto 2 del punto 3, que habla de dejación de las armas, y ahí hay un punto, y después dice reincorporación de las FARC a la vida civil en lo político, lo social y lo económico, y hay una coma, ¿no? Que eso es muy importante, de acuerdo con sus intereses. Y estamos desarrollando ese punto. Obvio, no va solo, porque van los 7 subpuntos del punto 3, porque ese punto 3 del fin del conflicto tiene que verse en forma integral y simultánea de acuerdo con el acuerdo general. Miremos el tema de la competencia. Entonces, ¿a qué venimos? La Justicia Especial para la Paz va a cubrir todas aquellas conductas anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo. Bien, si ese disidente no se sometió en su momento a 1 de diciembre, como lo dijo muy bien Maher Abu Shahib. Abu Shihab. Casi el que le damos también con el disidente. Bueno, entonces, si ese disidente no se sometió, entró a cometer un delito de rebelión, como tú lo dijiste, muy bien. Por lo tanto, no puede tener exculpación, así no esté cometiendo otros delitos, porque ya está cometiendo ese delito. Y en mi concepto, creo yo que ese delito debe ir a la justicia ordinaria, porque ya se salió de los cánones prescritos en el acuerdo. Si está cometiendo final. El delito, por supuesto. Pero si no comete, doctora, el delito, pero el solo hecho de no aceptar las reglas de la negociación, ¿cuál es estar en la zona? Ese es un muy buen punto el que plantea la doctora Noemí. Una cosa es los delitos, o sea, la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia, es un aparato de justicia que conoce de delitos, de gente que cometió hechos que hoy son considerados en nuestro Código Penal como delitos. Por supuesto, si el señor se levantó en armas contra el Estado otra vez, ese levantamiento adicional lo conoce la justicia ordinaria. Pero si el señor no ha cometido ningún delito, claro, él está comprometido. Está cometiendo el delito. No, está comprometido a acogerse a todas las reglas de la reincorporación. Es que mientras él no lo absuelva, la JEP, el Tribunal Especial, él está sujeto a
a que es un delincuente, mientras no tenga un fallo del tribunal. Por consiguiente, si se fuga de las zonas de transición, es un delincuente que está fugado, porque él todavía no ha tenido el fallo del tribunal, ¿o no? Yo iba a hacer una observación en ese mismo sentido. Yo creo que es un mensaje muy peligroso decirle a la gente que la persona que salga de las zonas y vuelva no pasó nada. Porque en mi criterio es absolutamente peligroso. Ellos tienen unas obligaciones y ellos tienen que estar agrupados porque, como tú lo dices, hasta este momento tienen que ser investigados por unas conductas delictivas. Mínimo, rebelión. De competencia de la JEP, en principio sí cumplen con todos los parámetros del acuerdo, pero la persona que sale de las zonas, pues está incumpliendo el acuerdo. Él tiene que estar allí concentrado. ¿Sí? De acuerdo, digamos. Entonces, de acuerdo. Hay no hay unas que ellos salgan y entren y no pase nada, porque es su obligación estar allí concentrados mientras se define su situación jurídica. Y hay un punto muy importante, hay varias formas de definir la situación jurídica. Estas personas, por ejemplo, los rasos, los que solo tienen en su contra investigaciones por la pertenencia a la organización, pues seguramente van a ser sujetos de indultos o amnistías, ¿sí? Allí ya, por supuesto, tendrán su situación jurídica definida y saldrán de las zonas. Pero con el fallo. Pero con una decisión que así lo ordene. Entonces, mientras tanto, hay un incumplimiento del acuerdo. Yo reitero esto, siempre se ha dicho que lo que se busca no es ir en contravía del acuerdo, sino darle cumplimiento. Y esto hace parte de las obligaciones que asumieron. Le hago una pregunta, doctora. ¿Por qué hay tanta preocupación o se tacha de enemigos del proceso de paz a quienes quieran buscar en el Congreso de la República aclaración o reforma? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esa materia? No, yo francamente no creo que hayamos, digamos, desde el gobierno tachado de enemigos de la paz en el marco de la discusión de la reforma constitucional a los que buscan algunos ajustes, propuestas. En los dos debates que hemos experimentado en Comisión Primera de Cámara y en Plenaria de Cámara, recibimos en cada uno 50 proposiciones y las estudiamos muy juiciosamente todas. El tema es que, por supuesto, en este momento no es posible, daría al traste con el acuerdo completamente, pensar, por ejemplo, en que la Jurisdicción Especial para la Paz dependa de la Corte Suprema de Justicia, o en que las sanciones no sean con un componente restaurativo para los que reconocen responsabilidad, sino que sean privación ordinaria de la libertad. O que no haya justicia transicional. O que no haya justicia transicional. Por supuesto que hay una serie de ajustes que hemos incluido, cosas interesantes de los parlamentarios y del propio señor fiscal general. Le incluimos, yo creo que 5 o 6 temas de los que el señor fiscal general sugirió. ¿Tienen que consultarlo con la FARC? Esos ajustes. Claro, el gobierno tiene que asegurarse que van en la vía, pues, del espíritu y la letra del acuerdo, y hay un escenario que es la comisión de seguimiento a la implementación del proceso de paz, que, digamos, revisa también que los acuerdos van en sintonía, que los proyectos de ley van en sintonía con los acuerdos. Pero yo creo que se han hecho ajustes. ¿Y si dijeran que no? Pues ahí hay una discusión. Dicen que no porque va en contra de lo que se acordó. Pues razonable. O sea, en este momento no podemos dar al traste con la justicia transicional, eso no es posible. Daría al traste con el proceso de paz. No, pero no ese punto que creo claro, que hay acuerdo, pero hay ajustes. Inclusive los del no creo que aceptaron el principio de justicia transicional como yo creo que mecanismo de solución de conflictos. Yo creo que eso es interesante. Es parte del consenso, sí, ¿cierto? Yo creo que eso es interesante. Muchos, yo creo que hay matices, pero que muchos han entendido que esto es una manera de hacer justicia en un contexto de transición y que se hacen unos balances y unas fórmulas que cumplen como con los dos fines: hacer justicia en un contexto de transición, garantizar la paz y pues hacer justicia para las víctimas, para la sociedad. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Reincidentes, realmente. Bueno, vamos a hablar del tema de reincidencia, donde el tema de la aclaración está un poco complejo, ¿no? ¿En qué consiste, en qué están las diferencias o las dificultades? Bueno, lo primero es que ya se avanzó en el acuerdo o concretamente en el proyecto de acto legislativo en el sentido de señalar expresa y claramente que la competencia para conocer de delitos de reincidentes es de la jurisdicción ordinaria.
Pero ahí viene el primer matiz que es importante analizar. ¿Qué pasa con aquellas personas que reinciden respecto de los privilegios que tienen con la Jurisdicción Especial de Paz? Porque es claro que los delitos que hayan cometido hasta el 1 de diciembre del año 2016 siguen siendo de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y la jurisdicción ordinaria conocerán de los que han sido cometidos con posterioridad. Yo siempre menciono, o digamos un poco para hacer una un pregunta parangón. chiquitica ahí de reincidencia. Como el tribunal no va a ser solamente para la guerrilla, sino todos aquellos que de manera determinante en los 52 años del conflicto hayan actuado. ¿Qué pasa con el paramilitar que ha pagado extorsión y sigue pagando, que se va a someter al tribunal? Entonces se le aplica la misma reincidencia, es decir, pagó antes y entonces tendría derecho a ir al tribunal porque estuvo metido de manera determinante en el conflicto. Pero 15 días después, o sea, el 15 de diciembre o ahora el 15 de marzo, es extorsionado y vuelve y paga. ¿Qué pasa? Ya no tiene derecho a ir al tribunal especial. Ese civil que delinque pagando recursos a la guerrilla o a los paramilitares. Claro, mira, en el primer escenario, pues por supuesto que si existe un vínculo, si se considera que hay un vínculo con todo el marco del conflicto, no solo es porque, reitero, esto lo habíamos hablado en el programa anterior, que en principio parece que es facultativo, pero en verdad es impositivo en algunos casos, como el caso que tú planteas partiendo de la base que es determinante, ¿sí? Podría eventualmente ir a la JEP. ¿Qué pasa con lo segundo? Hay una cosa que es clara y es que nosotros no podemos perder de vista los principios generales del derecho. Cuando yo estoy siendo doblegado en mi voluntad y estoy cometiendo una conducta delictiva en contra de mi voluntad, hay varias figuras que son técnicas, por eso no las menciono, pero a modo de ejemplo, por ejemplo, la coacción es una figura del derecho penal, estados de necesidad, por ejemplo, en el que yo cometo un delito. Voy a mencionar algo. Es que el tema del pago a los paramilitares o a los guerrilleros, muchas veces una persona decía, yo pago por todo el vecindario. Entonces, digamos, no había extorsión directa con un ganadero, sino que ellos o preventivamente o no sé de qué manera le pagaban en cabeza de un tercero, pero no ellos directamente. Entonces, la pregunta es, ¿hay reincidencia en los autores de un presunto delito de pago voluntario, o la reincidencia es solamente para la guerrilla? Yo creo que lo primero... El acuerdo así lo dice expresamente, mencionando el término coacción, salvo que haya existido coacción. Pero sin coacción. Es que lo que pregunto es si la reincidencia para civiles que de manera determinante pagan a unos o a otros recursos para reemplazar el papel del Estado en materia de defensa, en ellos hay reincidencia. Si el 1 de diciembre fija un límite para la sociedad civil vinculada de manera determinante en el conflicto. Pues, claro, es que queda clarísimo. Mira, el problema de estos paramilitares, recordemos nosotros el subpunto séptimo del punto 3 del fin del conflicto. Bueno, para los televidentes es muy difícil el punto, dígame el concepto. Que es precisamente el esclarecer el fenómeno del paramilitarismo. Y ahí van a surgir todas estas conductas. No, pero la pregunta es distinta. La pregunta es, ¿hay reincidencia en personas no pertenecientes a la negociación, a la guerrilla, que estén por fuera de eso, pero que sean sujetos al tribunal especial? ¿Hay reincidencia para ellos o no? A ver, el punto claro es, cualquier conducta cometida después del 1 de diciembre del año pasado no es materia de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la guerra se acabó. O sea que la reincidencia también es para los agentes del Estado. No estoy hablando de agentes del Estado, estoy hablando para un ciudadano común y corriente. O sea, una persona que hubiera
digamos, contribuido de manera dolosa, un delito a financiar los grupos paramilitares. Exacto, antes del 1 de diciembre. Claro. Y que ahora el 15 de diciembre volvió y pagó su Otra misma cosa. vacuna. Claro, no, lo que Es está reincidente. después del 1 de diciembre sale de la Jurisdicción Especial para la Paz, sale. La discusión es qué pasa con lo que había cometido en el marco de la guerra. Entonces, una opción... Pero es que guerra todavía hay con el ELN. Bueno, en el marco Entonces, de su involucramiento con el conflicto armado interno. pero el conflicto interno no es solamente Pero la de FARC, su- sino también el ELN. De su involucramiento, digamos, la guerra, uno podría decir, la guerra con las FARC se acabó. Entonces ese señor no podría decir, ah, no, yo es que ahora estoy pagando por la amenaza del ELN. Pues claro que lo puede decir. Pero y lo puede además probar. Pero entonces eso ya no es materia, en este caso, de la jurisdicción especial. O sea, la para jurisdicción Sí. especial, entonces va a haber una jurisdicción especial posiblemente también para el ELN, Posible. donde el plazo de reincidir, digamos, en conductas de esa índole puede ir después del 1 de diciembre. Mira, yo te voy a dar una respuesta a este punto, y es que eso es un problema que surge de quienes negocian el acuerdo y extender los efectos a quienes no participan de las negociaciones. Entonces yo entiendo tu inquietud. Oiga, hay unas obligaciones, ¿sí? Y una obligación es, dentro del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, la obligación de no repetir. Y la pregunta es, ¿para quién está esa obligación de no repetir? Esa es la Entonces uno pregunta. diría, claro, pues en principio para quienes están en contienda, quienes suscriben el acuerdo por lo menos, pero dentro de la extensión del acuerdo está para todos. ¿Sí? Pero ahí sí hay Entonces, un punto sí puede muy, generarse muy una- importante, un- y es un complique que ahí. o sea, el concepto de esta justicia especial para la paz es que sea una oportunidad para todos los que participaron del conflicto, bien sea excombatientes guerrilleros, bien sea miembros de nuestras Fuerzas Armadas, militares y policías, bien sea civiles, que sería una cosa muy injusta que unos se quedaran sin la oportunidad de resolver sus asuntos jurídicos alrededor de la guerra, obviamente reconociendo... Toca hacer. ya, Me dice ya. que una pausa y queda con el uso de la palabra del doctor Orlando Gallo. Listo. Ya casi vamos a tener que concluir y les concreto la pregunta. Los civiles que están incursos pueden ser sujetos a la acción de la justicia, de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, hasta el 1 de diciembre los delitos pueden ser vistos si son determinantes en el conflicto por el Tribunal Especial. Resulta que ese ganadero volvió a pagar extorsión en el mes de diciembre, para la Navidad, el 24 de diciembre. Y le dicen que es para el ELN o para el EPL. Entonces, ¿qué pasa con ese miembro de la sociedad civil? Es que estamos introduciendo aquí entonces en nuestra conversación otro elemento distinto, porque recordemos que este acuerdo fue hecho entre el gobierno y las FARC. No es un acuerdo entre el gobierno y el ELN, ni entre el gobierno y el EPL. Yo creo que nosotros estamos ahora sometidos a esa nueva negociación que se está adelantando con el ELN. Nadie sabe qué va a resultar de esto. ¿Por qué? Porque ellos podrían de pronto pedir en ciertos aspectos un tratamiento diferente al de este acuerdo. Luego la persona que está pagándole al ELN no quedaría sometida a este acuerdo. Pero si le llegase a pagar, por ejemplo, al Frente 1 de las FARC, obvio que queda sometido ya a la justicia ordinaria. Pero entonces el tema es que mientras no haya acuerdo con el ELN en alguna otra dirección y con legitimidad, esa persona que vuelve a pagar extorsión queda por fuera del tribunal. Claro, Así sea el ELN el que le cobre. hay una precisión que hacer. Si yo soy víctima de extorsión y pago, soy víctima de un delito, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la primera precisión. Yo no puedo ir y responder ante la justicia por pagar cuando estoy siendo víctima de extorsión. Pero si tienes que responderle a la justicia, puede que no haya fallo en contra. Claro, pero lo pueden tendré que llamar, acudir, claro. me podrán llamar Que ya es- y tendré que defenderme y acreditar, ¿sí? Pero si partimos de la base que se trata de un delito de extorsión,
no habrá lugar ni a reincidencia, ni por supuesto ni siquiera sometimiento ante la JEP, porque no estoy cometiendo un delito de forma llama voluntaria. la JEP, perdón, una cosa es que no sea sujeto de acuerdo con el derecho, pero si la JEP lo llama y le dice, usted está pagando dinero voluntariamente, él dice, voluntariamente no, es que un vecino lo estaban extorsionando y no sabemos si es el ELN o la FARC, entonces de todas maneras tiene obligación de presentarse. Claro, la y de JEP tener puede abogado hacerlos comparecer y eso será el objeto de la discusión. Como hay varios escenarios dentro de la JEP, uno de ellos es aquel en el que la persona que es sometida a la JEP no acepta haber participado en esos hechos. Podrá defenderse allí, dentro del marco de la JEP, con los presupuestos de la JEP y estará sometido, en caso de ser hallado culpable, a las penas de la JEP, en este caso serían las ordinarias. Bueno, y entonces ya la Fiscalía está tranquila con las aclaraciones que se han logrado con el Congreso, ¿o todavía faltan puntos, hay puntos pendientes? No, hay puntos pendientes. Uno es que expresamente las personas que reincidan tengan consecuencias en el marco de la JEP, es decir, que sean sancionados con las penas más drásticas de la JEP, que son las penas ordinarias de 15 a 20 años. Y un segundo punto, para ser muy breve, es el de los delitos de ejecución permanente. Delitos que empezaron a cometerse antes del 1 de diciembre del año 2016 y que por su naturaleza se siguen cometiendo al tratarse de delitos de ejecución permanente hoy en día. Ahí hay una discusión. Tracto sucesivo, desarrollo permanente del verbo rector, de la acción. ¿Qué pasa? Entonces, lo que se ha propuesto por parte de la Fiscalía es que esos delitos cesen en sus efectos, porque el delito se sigue cometiendo hasta cuando no se lleve a cabo el último acto, ¿sí? Y si no cesan sus efectos, pues debe ser parte de la justicia ordinaria. Es un delito que se sigue cometiendo, yo seguí cometiendo delitos. La propuesta del gobierno ha sido mantener la competencia de esos delitos de ejecución permanente para aquellos casos que iniciaron antes para la JEP. Y usted no, usted dice que ahí debe pasar a la justicia. Bueno, semejante diferencia. Pero, doctor Gallo, y tú concluyes el programa. Sí, no, es que a mí me parece que si se fijó un límite del tiempo, ¿no? Obviamente, si es de ejecución permanente, ese delito debería ir a la justicia ordinaria. Claro. O sea, ¿usted está de acuerdo con la Fiscalía? No, yo no sé si eso es lo que de la Fiscalía, sí, pero indudablemente eso es, en estricto sentido del derecho, lo que debe suceder. ¿Sí? La interpretación de la negociación. Claro. Ahora, si ya el gobierno asume otra posición, pues están cambiando los términos, incluso el mismo acuerdo, porque el acuerdo dice que solo va a cubrir los delitos anteriores. Y bueno, aquí estamos hablando de ejecución. Bueno, yo iba a hacer varios comentarios. Primero, este tema que creo que es crítico de a quiénes puede llamar obligatoriamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo insisto, no es a cualquier persona, no es a cualquier persona por cualquier delito, es a los partícipes determinantes, a quien haya tenido una participación determinante en los crímenes más graves y representativos. ¿Y cuáles son los más graves y representativos? Yo creo que, a ver, yo creo que el tema es, para un poco lo que decía la doctora Noemí, que entendamos que esto no es una cacería de brujas, que aquí no se va a perseguir a todo el mundo por todo, que esta jurisdicción es una oportunidad para resolver el conflicto. Personas que han tenido investigaciones, procesos, que tienen la oportunidad, si quieren, de ir a reconocer verdad y responsabilidad. Y solo los podrán llamar compulsivamente, venga para acá, cuando son partícipes determinantes de lo más grave y representativo. Esos conceptos yo creo que se pueden desarrollar en la ley que tendrá que dictar el Congreso del procedimiento. Pero en la ley no se pude decir tal masacre, tal otra, porque hay pero sí desarrollar un poco más. Hay dos procedimientos, el conocimiento de la verdad y de la responsabilidad, y también la ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y lo otro que yo iba a decir muy rápido es que me alegra mucho oír del doctor Maher que ustedes se están imaginando que cuando una persona reincide, los hechos, digamos, nuevos, después del 1 de diciembre, son de competencia de la ordinaria,
pero los hechos viejos en el marco del conflicto se quedan en la JEP y el punto son las consecuencias negativas en la JEP, porque la JEP tiene una posibilidad muy interesante y es que puede imponer hasta 20 años de prisión ordinaria. Entonces la JEP perfectamente puede decir, como usted reincidió, usted pierde los beneficios y váyase por los 20 años. Nos toca, qué maravilla oírlos, hay temas todavía muy difíciles y sobre todo, ojalá que la negociación con el ELN se dé rápido, porque se presta para muchas complicaciones de orden jurídico y que el tribunal fuera igual, porque es que si no, el galimatías va a ser muy difícil de resolver, de modo que suerte.